Crea 33 presenta. Hola y bienvenidos de nuevo a la clase de fotografía La Luz, segunda parte. Si no has visto el primer video, te invito a verlo para que estés al tanto de toda enseñanza. La luz puede ser natural, como el sol, la luna, el fuego, o puede ser luz artificial, que venga de los flashes, lámparas, reflectores, una vela, una linterna, etc. Ambas proporcionan luz. El tipo de luz dará el volumen, forma y color a tu objeto o sujeto. Pero al tocar un objeto o superficie, esa luz se convierte en iluminación, la cual será dura o suave, difusa o puntual. La luz es esparcida en diferentes direcciones, con diferente fuerza, y la intensidad de luz cambiará dependiendo de esa dirección o fuerza. Entonces la luz y la iluminación son importantes, ya que la luz va a servir para dar luz a algo oscuro, si no, no se vería. Pero la iluminación va a crear un ambiente, un estado de ánimo, va a transmitir una sensación. Así que la iluminación es muy importante para crear o mandar ese mensaje que quieres transmitir en tu fotografía. Hay muchos tipos de iluminación. Sin embargo, en fotografía vamos a centrarnos en los siguientes. La luz principal, es decir, la que dará luz a tu sujeto u objeto principal. La luz lateral, es decir, la luz que se coloca a tu lado. La luz cenital, es decir, desde arriba de la cabeza, como en el sol, a las 12 del día, da una luz cenital, la cual no es nada conveniente para fotos, ya que se hacen sombras muy marcadas abajo de los ojos, pareciendo ojeras, y esto es provocado sobre todo por las sombras de tus cejas. Está la luz de relleno, es decir, donde hayan muchas sombras o falta de luz que quieras también resaltar, se necesita rellenar y por eso se llama así. La luz de contraluz, como su nombre lo indica, estás en contra de la luz, es decir, la luz se encuentra enfrente de ti. Esas luces se pueden lograr tanto con lámparas como con flashes. Como puedes ver en esta fotografía de la cascada, es en exterior con luz natural, pero tiene una iluminación dura, es decir, no está esparcida la luz, como cuando pasa una nube frente al sol. Aquí vemos cómo las hojas rojas y verdes se ven muy bien, su color, su contraste, y da dinamismo. Al contrario de esta otra escena de nevada, sus colores no son muy contrastados y su iluminación es suave. La luz del sol proviene entre las nubes y la esparce, y la sensación de una y de otra son muy diferentes. En estos ejemplos de la botella de vino puedes apreciar la diferencia de iluminación de frente o de contraluz. Una muestra la etiqueta y hasta el color del vino. La otra hace más interesante poniendo la luz por detrás y reflejando solo el contorno de la botella. Y una luz lateral deja ver un poco de la tonalidad de rojo. La sensación de una y otra son muy diferentes. Algo parecido pasa con este vitral. Hay que dejar pasar solo la luz necesaria para que destaque el vitral y sus colores y no se vean más cosas que distraigan nuestra fotografía. Como puedes ver, la luz puntual con iluminación dura puede dar drama o enfatizar una escena, logrando también bellas fotografías. Por el contrario, la luz suave puede lograr la iluminación similar en toda tu escena, destacando por igual cada punto de tu fotografía. Bueno, espero te haya quedado más clara la diferencia entre la luz y la iluminación y lo importante que es entenderla para tomar tus fotografías con más conocimientos. Si te interesa saber más sobre cómo iluminar el retrato, ya sea en estudio o en exterior, te invito a que lo veas próximamente, será nuestra próxima clase. Dame un like si te gustó y suscríbete para que no te pierdas ni un video.
Esto es todo por hoy y te invito a que te suscribas a mi canal y recuerda que Fotocrea 33 es un canal donde la creatividad y el arte no tienen límites.